Es una bendición para mí con ustedes, amados hermanos, esta mañana. Después de haber pasado por un proceso de gripe que a muchos nos está dando en estos días fríos, gracias a Dios me siento mucho mejor. La garganta todavía no está al 100%. Entonces, si Samuel oyes que no hablo muy recio, entonces solo le subes un poco de volumen y ya. Pero creo que está funcionando bien. Alabamos al Señor que nos permite abrir su palabra y comenzar con un nuevo libro profético. Ustedes tienen mucha suerte porque el primer libro profético que ya prediqué con ustedes solo tenía 2 capítulos. Los hermanos de Gelsenkirchen, de la Stadtmission, ya tenemos 5 años que estoy predicando con ellos y desde el 2019, entonces hace 4 años, comencé a predicar el libro profético con ellos de Isaías. Entonces apenas vamos por la tercera parte, creo que el próximo domingo predico en Isaías 21. Isaías tiene 66 capítulos. Así que ustedes también tienen suerte con el segundo libro profético que solo tiene 12 capítulos o más, Zacarías. Dije 12, 14 capítulos tiene el libro de Zacarías. Un libro muy interesante. Hemos leído los versos 1 al 6 y es la introducción que el profeta Zacarías hace a su mensaje. Primero nos ayuda a recordar el contexto. Dice que fue en el año 2 de Darío, en el mes 8. Interesante es que podemos ver, según Ageo capítulo 2:9, que después de ese mensaje que Ageo recibió, también Zacarías recibe una palabra del Señor. Es decir, estos 2 profetas fueron contemporáneos. Un dato muy importante acerca de Zacarías es que él era mucho más joven que Ageo. Lo sabemos por un lado porque Ageo, después de los 2 capítulos proféticos que nos brinda, no volvemos a escuchar más de él. Probablemente falleció o simplemente cumplió su rol animando al pueblo de Dios. Pero de Zacarías se dice en el capítulo 2, verso 4, lo que él narra, lo que él ve en visión, y le dijo el Señor a un ángel: corre y di a ese joven, Jerusalén será habitada. Es decir, Zacarías es un profeta joven, probablemente comienza sirviendo llamado por el Espíritu Santo en el mismo tiempo del profeta Ageo y refuerza el mensaje que el profeta Ageo está haciendo al final del capítulo 1 e inicio del capítulo 2, que es el llamado al pueblo a arrepentirse. Es muy interesante también que la datación, la fecha que se usa, no es el reinado de algún rey de Judá, porque ya no hay rey en Judá, sino que se refiere, vamos a decirlo así, a un rey mundano que es Darío, que es el rey de Persia, que es la nación que ahora domina no solo sobre Israel, sino sobre muchas otras naciones del Oriente Medio en aquel tiempo. Darío es rey, él ha sustituido a Ciro de los babilonios, él es persa, y este es el inicio también de este imperio medo-persa que el profeta Daniel profetiza. ¿Recuerdan ustedes, los que han ido a la escuela dominical, aquella visión de la estatua de los diferentes reinos? Pues el reino de Meda y Persia es el segundo y es el que está aquí en acción. De hecho, es el predecesor de Darío, Ciro, el que ordena que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén en el año 539 a.C. Ahora estamos ya en el año 520, es decir, el pueblo ya tiene casi 20 años de haber comenzado a retornar a Jerusalén. Recuerdan que cuando prediqué sobre Ageo dije que ellos comenzaron a edificar el templo, pero suspendieron la tarea. Y la tarea de edificar el templo ha estado ahí
guardada por 14 años. Así que el pueblo necesita retomar la tarea, ser obediente a lo que el Señor está haciendo. El llamado del profeta lo encontramos ahí en el verso 1 también, donde él dice: vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías. Por cierto, el nombre de Zacarías significa Jehová recuerda, Jehová no olvida. Y para el pueblo es muy importante saber que Dios no olvida a su pueblo, que Dios cumple lo que ha prometido. Zacarías nació en Babilonia, para dar otros datos del profeta, y fue nieto de Ido, que fue un sacerdote. Por tanto, es un profeta sacerdote, al igual que Jeremías y Ezequiel, que profetizaron antes de la deportación a Babilonia. Y es, como ya mencioné, un hombre relativamente joven. Ese fue el caso de Jeremías también. Jeremías fue un profeta que empezó su oficio profético muy joven, y el Señor le anima, le alienta y le dice: no digas que eres joven. Y quizás nos recuerda a todos los que servimos al Señor, ya sea en la enseñanza, ya sea en la evangelización o en cualquier ministerio que hagamos al Señor, que vale la pena que lo hagamos en el tiempo que Dios nos llame, que no nos subestimemos porque somos jóvenes. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que también está joven: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en pureza, en espíritu y en fe. Bueno, yo digo los jóvenes, nosotros los jóvenes, ¿verdad? Yo ya no estoy tan joven, la verdad, y las canas me delatan aunque lo diga, ¿verdad? Pero como ya les dije, pues ya volví a ser pastor de jóvenes, así que me siento más joven desde entonces. La juventud es llamada para servir al Señor también. Y me encanta el ejemplo de Zacarías, porque es un hombre que comienza su ministerio bajo el liderazgo sin duda también de Ageo, pero él nos dice una clave que es bien importante, creo yo, a través del Señor. En Zacarías 4:6, un verso muy citado, por cierto, donde dice el Señor: entonces me explicó diciendo: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Uno de los textos quizás más citados del profeta Zacarías en nuestros tiempos aún. Se trata del Espíritu Santo operando a través nuestro. Nosotros debemos, en el nombre del Señor, dejar fuera todo temor, toda inseguridad, y confiar que es el Espíritu Santo el que está operando a través de nosotros ahí donde Él nos ha llamado, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios, o si el Señor te llama a un ministerio donde dediques más tiempo para la obra del Señor directamente, debes tener confianza de que Él está contigo y que su Espíritu va a operar a través de tu vida. Y aquí viene entonces el primer mensaje del profeta, y este es un llamado al arrepentimiento. Es interesante que los llamados al arrepentimiento para el pueblo de Dios son constantes, porque también nosotros constantemente nos desviamos del camino. Alguien dijo que los barcos que navegan en el océano casi siempre están fuera de rumbo. Es decir, viene una tormenta y los desvía de rumbo, o por conveniencia el capitán gira el rumbo unos grados. El secreto es que siempre vuelvan a su destino y vuelvan a fijar el rumbo en dirección a la meta y al objetivo que se han trazado. Y entonces casi siempre van a llegar a destino. A veces nos pasa a los cristianos así, que a veces estamos bastante constantemente fuera de rumbo, y no es casualidad que el Señor nos llame simplemente y cada vez: vuélvete a mí, ven otra vez. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me sucede. A veces pierdo el rumbo muy fácilmente,
o la paciencia o cosas por el estilo, y me recuerdo que debo siempre vivir modelando el carácter de Cristo en mi vida. No es fácil, así que el llamado al arrepentimiento no lo tomes como, otra vez a hablar de arrepentimiento. Realmente necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Es interesante cuando el apóstol Pedro está pescando, está empezando a conocer a Jesús, y Jesús llega y le dice, mira, pues haz lo siguiente, echa tu red a la derecha y vas a encontrar peces. Pero Jesús profesionalmente es un carpintero. El pescador aquí de experiencia es Pedro. Y le explica a Pedro, mira, Señor, nosotros hemos estado pescando toda la noche, no hay nada. Ya amanece, ya las redes las estamos recogiendo, estamos guardando, pero ya que tú lo dices, lo haré. Y así como a regañadientes, Pedro entonces lanza la red donde el Señor Jesús le dice, y entonces viene esa pesca milagrosa. ¿Qué hace el apóstol Pedro? La palabra nos dice que él cae postrado delante del Señor Jesús y le dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cuando Dios se presenta a tu vida, cuando Dios se acerca a ti, no tienes otra que reconocer tu falta y tu pecado. Y qué maravilloso es que Cristo Jesús es mediador para nosotros, que es la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Así que es como cuando el profeta Isaías, postrado delante del Señor, piensa, hoy voy a morir, porque siendo un hombre pecador han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y el Señor envía un ángel que toque sus labios con un carbón encendido y le dice, porque este carbón ha tocado tus labios, tu pecado es limpio. Y entonces Isaías no va a morir. Él puede vivir en la presencia del Señor. Si no fuera por Cristo Jesús, hermanos, nosotros no pudiésemos estar un instante en la presencia de Dios. Dios es un Dios santo y el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos recuerda la potencia de la santidad de Dios y de su presencia. Así que no se extrañen de que de vez en cuando yo predique un mensaje en el cual se nos llama al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor de manera muy interesante, a partir del verso 2, Jehová se enojó en gran manera contra los padres de ustedes. Recuerden que esta gente tiene apenas 20 años que habían estado en Babilonia como esclavos y ahora están libres otra vez en Jerusalén. Ellos no deben olvidar por qué estuvieron todos esos años cautivos, por qué muchos de ellos nacieron en el cautiverio en Babilonia. La razón es que Dios se había enojado mucho, en gran manera. Se enojó enojándose, dice el texto literalmente, y es para decir, la ira de Dios era muy fuerte en contra de su pueblo, que los condenó al cautiverio por 70 años, como el profeta Jeremías lo dijo y Daniel lo entendió. Pero, dice el verso 3, diles que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es impresionante la repetición del nombre de Jehová de los ejércitos 3 veces solo en este versículo. 3 veces. Y es para decir, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios que gobierna sobre las naciones. Y Él hace un llamado importante, vuélvanse a mí, ha dicho Jehová. Vuélvanse a mí, vuelvan a tomar el rumbo. Fijen sus ojos en Jesús, dice el autor de los Hebreos en Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando sientas que te desviaste, vuelve a ver a Jesús. Él es nuestro faro. Así como el barco puede ser desviado por las olas y las tormentas, debe volver a tomar el rumbo
por la brújula o por el faro hacia el lugar seguro que le llevará a su destino. Nuestros ojos deben estar puestos constantemente en Jesús. Quizá cada domingo deberíamos recibir este recordatorio: vuélvanse al Señor, y no sentirnos ofendidos, es decir, pero ¿en qué pequé yo, pastor? ¿Por qué está predicando siempre del arrepentimiento? No se trata de eso, simplemente es que caminamos con un Dios santo y nosotros somos seres humanos, somos proclives a errar y debemos estar constantemente recordando la importancia de tener a Cristo Jesús presente en nuestros corazones. El Señor entonces llama al pueblo a volverse. Interesante es que estos no son libres por haberse arrepentido, sino porque la promesa de Dios y su obra de juicio en Babilonia llegó a su término de 70 años. Es decir, el pueblo está de regreso, está viviendo en libertad, pero no es gracias a que ellos se portaron bien, sino que el tiempo se terminó, el tiempo del juicio pasó. Y eso es bien importante que lo tengamos presente nosotros, que si nosotros tenemos perdón de pecados, no es gracias a nuestra buena conducta, sino a la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y sin embargo, el plan de Dios sigue su caminar, sigue su rumbo. Y la importancia de ser llamados al arrepentimiento está basada también en que Dios, dijo el salmista David, al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Eso lo dice en el Salmo 51, 17. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Interesante, si ustedes leen el verso 23 del Salmo que leímos hoy: el que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Ordenar nuestro caminar siempre delante de la presencia de Dios es un llamado al cual Dios nos llama. Y después viene este precioso salmo de confesión, de reconocimiento del pecado, donde el salmista dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. El Señor, amados hermanos, desea un pueblo con un corazón contrito y humillado, con un corazón sensible a la santidad del Señor y dispuestos a volverse a Él todas las veces que el Señor demande que nos volvamos a su presencia. Les leo lo que dice el Señor en Isaías capítulo 66, versos 1 al 2. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? Interesante que el profeta Isaías, un siglo y medio antes de la destrucción del templo, también está profetizando la restauración de las cosas y también está previendo que el pueblo va a volver a reedificar la casa. Pero el Señor pregunta: ¿dónde está la casa que me van a edificar? Mi mano hizo todas estas cosas, sigue Isaías 66, 2. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice Jehová. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Señor se agrada, no de holocaustos, va a decir David en el Salmo 51, no de ostentosas ofrendas, sino de un corazón contrito y humillado delante de Él. Una persona humilde, una persona que reconoce ante la majestuosidad de la santidad de Dios su pecado. Por cierto, decía un hermano, cuando Pedro se postra ante Jesús, no le dice:
Apártate de mí, Señor, porque todos estos son pecadores, los que están conmigo. No, él dice, porque yo soy pecador. La santidad de Dios nos hace ver nuestro propio pecado. Si todavía te estás fijando en los pecados de otros, no estás caminando en la presencia del Señor. Si estás concentrado en las faltas que otros hermanos están haciendo, tú no estás caminando con Dios. Si tú caminas con Dios, vas a ser consciente de tu propio pecado, y eso produce un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que recuerda constantemente que la sangre de Cristo es indispensable para estar de pie en la presencia del Señor y para esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y lo más bello en este pasaje, en este verso 3, es la segunda parte de la palabra del Señor. Y yo me volveré a vosotros. Yo me voy a volver a ustedes. Vuélvanse a mí, den el paso y van a ver que yo voy a caminar con ustedes. Y por supuesto, amados hermanos, esta es la garantía de que las bendiciones del Señor se van a manifestar para el pueblo en aquel tiempo. Estaba leyendo un poco la historia. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Nehemías o han escuchado en el primer capítulo, Nehemías actúa unos 50 años después de este tiempo donde se está construyendo el templo. Pero Nehemías observa que Jerusalén está en ruinas, las puertas están quemadas, las murallas están derribadas. Y la figura 50 años después de todo esto no es tan gloriosa como esperaríamos, como la palabra del Señor dice, por lo menos aquí en el capítulo 2 de Ageo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y cómo es posible que el templo fue construido unos 3 años después del mensaje de Zacarías y de Ageo, y las murallas que rodean la ciudad de Jerusalén están derribadas y las puertas están aún quemadas por el fuego? Nehemías, por cierto, hace otra oración de arrepentimiento a causa de lo que él ve. Y nos damos cuenta, hermanos, que a veces el pueblo de Dios no escucha los llamados de Dios. Cuando Dios te llama a arrepentirte, lo está hablando en serio. Que nos enfoquemos en sus asuntos. El capítulo 1 de Ageo, cada quien corre a su propio asunto y mi casa está abandonada, dice el Señor. El Señor llama a los edificadores y no cada quien anda en sus propios asuntos. Incluso les va a decir: las casas que ustedes tienen están artesonadas. Y yo les dije que probablemente incluso el pueblo había usado la propia madera que había sido destinada para reconstruir el templo, la habían usado para construir sus propias casas, y quizás por eso el Señor señala este asunto de manera muy precisa. No podemos vivir así, dice el Señor. Ustedes concentrados solo en su vida y mi casa está vacía. Recuerden que el Señor Jesús está edificando su iglesia. Cuando Él le dice al apóstol Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor está edificando su iglesia hasta el día de hoy. Y qué bueno, porque si no hubiese sido así, nosotros no fuésemos parte de la iglesia del Señor. Tú eres parte de esa gente llamada a conformar el pueblo del Señor 2000 años después de que el Señor se propuso edificar su iglesia. Pero yo te quiero decir, aún falta gente que sea agregada al cuerpo de Cristo. Y los que estamos aquí estamos para alentarnos los unos a los otros, para manifestarnos el amor los unos a los otros. Dios no nos llamó en vano, Dios nos llamó con un propósito, para que seamos edificados como casa espiritual y ofrezcamos estos sacrificios de gratitud y bendición al Señor con un corazón sincero. Yo me volveré a vosotros, dice el Señor, es decir, voy a manifestar mi gloria sobre ustedes.
50 años después, y esa ciudad aún en ruinas, me dice a mí que el pueblo probablemente no siguió las instrucciones del Señor. Y después viene Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, que escribe unas décadas después de Ageo y Zacarías. Y si ustedes leen Malaquías, tal vez ese va a ser nuestro tercer libro profético si el Señor nos da vida, se darán cuenta que en efecto el pueblo se apartó del Señor. Tenían un templo, traían sacrificios, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Así que vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Significa también, si ustedes dan ese paso, van a conocer mi gloria, van a conocer lo que es mi bendición. Y esa, amados hermanos, es una realidad a la cual somos llamados hasta el día de hoy. Leía en relación a esto un testimonio de un hermano alemán que escribió hace unos 100 años. Mire que estamos en Alemania, la cuna de la Reforma. Y este hermano, en relación a Josué, y viendo que Josué por ahí por el capítulo 16 tiene que alentar a 7 tribus de Israel, de las 12, 7 tribus que aún no han tomado posesión de la tierra. Ya ellos entraron a la tierra prometida y estas 7 tribus todavía no han tomado posesión de sus territorios. Y Josué les tiene que decir qué les pasa a ustedes, hasta cuándo van a estar ahí aletargados sin tomar posesión de la tierra que el Señor les llamó. Y este hermano alemán hacía una transición a la realidad de la iglesia. Las promesas del Señor sobre su pueblo son maravillosas, majestuosas y gloriosas. Y él decía, ¿qué nos sucedió como iglesia alemana? Estamos viviendo en la gloria de los que propulsaron la reforma en aquel tiempo hace 400 años, hoy hace ya 500 años. ¿Y por qué nosotros no despertamos para manifestar la gloria del Señor? Con mucha tristeza, quizá este hermano no vivió para verlo, pero con mucha tristeza nos damos cuenta que el pueblo alemán no se volvió a Dios, sino que se apartó más del Señor. Y las 2 guerras mundiales que se vivieron acá y que en parte fueron provocadas por el pueblo alemán son un testimonio de esa triste realidad. Vuélvanse a Dios y yo me voy a volver a ustedes. Es una promesa vigente, amados hermanos, que el Señor nos hace. Cuando el Señor Jesús dice, el que abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Significa que la presencia de Cristo Jesús en tu vida, en la intimidad de tu hogar, va a marcar una diferencia enorme de bendición. Entonces nos advierte el profeta y el Señor al cierre de su mensaje que evitemos la desobediencia de los padres a partir del verso 6. Nos va a decir entonces la palabra a partir del verso 5, sus padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis leyes que encomendé a mis siervos los profetas, ¿acaso no alcanzaron a sus padres? Por supuesto que lo hicieron, se cumplieron las palabras del Señor. Es decir, la palabra del Señor es viva, es eficaz, cumple el propósito por el cual es enviada. La palabra de Dios y Dios mismo no pierde. Los que perdemos somos nosotros cuando no atendemos al llamado del Señor. Por eso nos advierte en el verso 4, no sean como sus padres, no sean como ellos, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon ni me atendieron, dice Jehová.
Por aquí les entró y por aquí les salió. ¿Y de qué predicó el hermano? A saber. Mire que yo también soy un poco olvidadizo, entonces llevo mis notas en un libro de predicaciones y quizá en un tiempo el Señor me guía a recordar algunas de las cosas que Dios nos ha hablado en estos tiempos que les he compartido la palabra. Y yo me maravillo cuando vuelvo a revisar los mensajes que prediqué desde hace un año, cómo el Señor con amor nos ha venido hablando, los énfasis que Dios ha hecho. Hermanos, no debemos ser descuidados. ¿Y por qué escribo? Porque soy olvidadizo. Ahora Dios nos dio un regalo muy bueno y es el YouTube, ¿verdad? Y usted puede volver a escuchar la predicación. Se me olvidó de que predicó el pastor, voy a volver a escuchar la predicación, y vaya al canal y puede ver el mensaje o ver quizá la parte que le impactó especialmente en su vida. Es una manera quizá de recordarnos la palabra, de tenerla presente, de poner atención a lo que Dios nos está hablando. ¿Sus padres dónde están?, pregunta el profeta, pregunta el Señor. Ya murieron. ¿Y los profetas van a vivir para siempre? Es decir, ¿quieren que todos los días y siempre se les esté hablando? No, y esto va a ser muy triste para el pueblo de Israel, porque como dije, Malaquías va a ser el último profeta. Y créanme que debe ser difícil vivir sin escuchar la palabra del Señor. 400 años de silencio, dicen muchos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años en que el Señor guardó silencio, hasta que vino el profeta Juan el Bautista, primero el precursor de Cristo Jesús, y fueron los que Dios usó para volver a reactivar la palabra sobre el pueblo de Dios. Y lo más glorioso, impensado, como va a decir el apóstol Pablo en Efesios, oculto por siempre había estado, que Dios iba a abrir la bendición a las naciones. Y qué gozo que así fue, porque aquí estamos. Pero siempre somos ese pueblo de Dios, amados hermanos, llamados a vivir en el propósito de Dios. La palabra del Señor se cumple, es decir, como va a decir a través del profeta Isaías, el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Y ahora los ecologistas ya se ponen a pensar más o menos cuántos siglos más va a existir este planeta. Pues puede pasar y puede pasar si quiere, pero las palabras del Señor son eternas y se cumplen el propósito por el cual fueron enviadas. Así que la gente del pasado e incluso los profetas pasarán, pero no la palabra de Jehová que se cumple. Así como ellos tristemente lo confirman al final del verso 6, como Jehová de los ejércitos se propuso hacernos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. Pero ¿ya para qué? ¿De qué sirve después de que uno ya ha recibido un juicio semejante? Comprender las cosas. Dios no quiere que su pueblo vuelva a pasar por semejantes juicios, aunque es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Quiero cerrar con la lectura en Hebreos, capítulo 4, porque hay un ejemplo, dice el Señor aquí, que no debemos evitar. Ese es un ejemplo de desobediencia. Y el profeta nos advierte, y el Señor nos advierte, no hagan como sus padres. No se comporten así. Y como alguien puede decir, no, pero eso era del Antiguo Testamento, mire lo que dice ahí en el Nuevo Testamento, pues. Hebreos capítulo 4. A partir del verso 7 leo. Hebreos 4:7. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón.
Es decir, arrepiéntanse y atiendan a la palabra del Señor. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios, que no es el día sábado, es el día del Señor, es el año de salvación. Verso 10. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Lo interesante es que el autor a los Hebreos está llamando al pueblo a reposar en la obra plena que Jesús ha hecho por nosotros. El sumo sacerdote entró de una vez y para siempre para que sean perdonados nuestros pecados. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros es entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Porque ¿quién va a interceder por tanta gente que no busca a Dios? Y mire que nosotros somos un pueblo traído del extranjero, y yo lo creo de todo corazón, para bendición de Europa y de esta nación, de Alemania. Y yo sé que muchos de ustedes luchan con este asunto del frío y todas esas cosas aquí, ¿verdad? Y de cómo no me quedé yo en mi propio pueblo, ¿verdad? Cómo extraño aquello. Pero piensa por un momento, Dios en su misericordia también te trajo a ti aquí con un propósito, para que tú también puedas levantar clamor por estas naciones, para que vengan al conocimiento del Señor. Cuando yo veo a todos esos musulmanes desfilando por Europa, tengo que darle gracias a Dios y dice, Señor, pero mira, Europa desobedeció el ir allá, aunque algunos lo hicieron y lo están haciendo, pero la mayoría de la iglesia desobedeció la comisión de ir a las naciones. Pues el Señor dice, pues entonces yo les traigo las naciones a Europa. Así que es una bendición saber que tenemos acceso a compartirles el testimonio del Evangelio a ellos también. El reposo del que el Señor habla aquí es una vida precisamente en la presencia del Señor. Me llama la atención otro texto muy citado que algunos quizás hasta de memoria lo conocen, el verso 12 en el contexto del reposo. Y piensen en esto los que alguna vez han pasado por el quirófano y les pusieron anestesia general. Ahí estabas en reposo completo. Miren, porque miren lo que dice este verso acá y piénsalo así. Dios quiere hacer una cirugía tan profunda en nuestros corazones que para que eso tenga efecto te tienes que estar quieto, tienes que estar en reposo, tienes que estar tranquilo. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué maravilloso realmente. Si lees ese pasaje en el contexto del reposo, entenderás de qué está hablando el autor a los Hebreos. La palabra de Dios es así, es viva y es eficaz. Pero tú tienes que prestarle atención, tienes que detenerte. Por supuesto dirá, el pastor lo dice porque su trabajo es en buena parte el estudio de la palabra y créanme que para mí es un gran privilegio. Por cierto, necesitamos obreros, si alguien se quiere apuntar en las filas de los obreros que le sirven al Señor. Yo lo veo, por ejemplo, en la iglesia alemana, en la denominación de la Evangelische Gesellschaft donde trabajo, hay pastores que pastorean 3 iglesias, porque primero las iglesias no pueden pagar un pastor a tiempo completo.
Y segundo, también nos lo recuerda el director cada vez como una petición de oración. No hay muchos obreros que se apunten en las filas para servir al Señor, para servir en el ministerio. Me cuesta a veces, por ejemplo, encontrar predicador para que predique en alemán allá con nosotros. Estoy contento que ya tengo los predicadores hasta marzo del próximo año, pero me faltan 5 predicaciones, 5 domingos entre abril y junio que cubrir, y estoy ya en eso. En el caso de Gelsenkirchen, gracias a Dios aquí estamos cubiertos, y alabo al Señor por los predicadores que también nos ayudan a compartir la palabra aquí. ¡Qué bendición! Pero allá hay que ir a predicar en alemán, y no todos los predicadores también están listos, dispuestos y en condiciones. Faltan obreros, amados hermanos. Quiero cerrar con quizá una cosa un poco inusual, pero el Señor lo puso en mi corazón en una oración que hice en mi diario. La fecha, el 22 de agosto del 2022. Tenía casi 2 meses de haber comenzado mi ministerio aquí con ustedes el año pasado. Por cierto, fue un día lunes. Y el lunes, como algunos saben, es mi día de descanso, entonces me voy por ahí a caminar. Y en esa ocasión el Señor dio mis pasos a la ciudad de Colonia y entré al domo de Köln, a la catedral de Colonia, e hice esta oración delante del Señor. Por cierto, no mucha gente va para orar a esos lugares que fueron pensados para orar. Muchos van solo a tomar fotografías y eso. Y quiero que oren conmigo esta oración delante del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, tú has hecho maravillas y tu diestra te ha salvado, pues como mostraste por tu siervo Isaías, no hubo quien te ayudara ni quien ejecutara tus juicios, como otrora Nabucodonosor o Ciro, Darío u otro instrumento en tus manos que usaste como navajas prestadas. ¿Y qué hay de tu pueblo, oh Altísimo? Mientras discutimos en nuestros encierros, ya casi convertidos en ruinas, sobre los órdenes y los estilos litúrgicos, nos hemos estancado en crecer en tu conocimiento y en amor los unos por los otros. Como Cristo Jesús nos mandó y nos amó hasta dar su propia vida por nuestra redención. Se escucha acá en esta catedral un casi perenne martilleo concentrado en la reparación de esta antigua casa. Esta, oh Dios, no es la clase de ruinas que deseo restaurar, sino las ruinas en el corazón de los hombres cuyo amor se enfrió, de esos muchos que profesando conocerte no te ven más y permanecen ciegos, y andamos, me incluyo, a tientas en el rincón donde pretendemos que tú habites, pero la puerta de nuestro corazón no queremos abrir. Perdona nuestra ceguera, oh Altísimo. Tú no habitas en templos hechos de mano, sino en la hermosura de la santidad, y con el de corazón contrito y humillado. Guíanos con la iglesia de Duisburg a ofrecerte a ti frutos de labios que confiesen tu nombre, cántico nuevo, porque has aumentado tus maravillas, que con humildad de corazón te busquemos y
porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. Danos que aunque seamos una manada pequeña, no tengamos temor y manifestemos al mundo tu gloria, amándonos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.